Quizás algunos de ustedes que tienen pocos días de visitarnos o que es primera vez que está aquí, usted dice, ¿y qué están haciendo? ¿Y qué es lo que está pasando en esta iglesia? ¿Y por qué está diciendo que el hermano va a ser un anciano y yo soy un anciano y ya tenemos pelito blanco y el otro hermano es un diácono? ¿Y de qué están hablando en esta iglesia? ¿Y qué es lo que están haciendo en esta iglesia? ¿Por qué no hablan de que te sientas bien, de que Dios te va a bendecir y de que, hermanos, vamos a hablar de eso un día también? Pero hoy era un día especial porque nosotros este día estamos nombrando un anciano, o hemos nombrado un anciano y un diácono, y es de mucho gozo para nosotros porque esta era la manera en la que las iglesias en el Nuevo Testamento se conducían o eran gobernadas. Es por eso que usted ve ahí que el tema o el título de la predicación de esta mañana es el gobierno de la iglesia, es decir, ¿quién manda? ¿Quién manda en el hogar? En su hogar, ella o él. Cristo es el hermano. Eso debería de ser. Hermanos, vivimos en una ciudad, en una comunidad, y sé que no todos vivimos en el área de Dumfries Triangle, pero en esta área hay un promedio de 26%. El 26% de las personas que viven en Dumfries o en Woodbury, en esta área, digamos, donde nosotros estamos, son hispanas. El 26 o el 26% de las personas que están con nosotros en esta comunidad son hispanas. Y estas personas o algunas de estas personas asisten a algunas iglesias que están distribuidas en el área donde vivimos, las cuales tienen diferentes tipos de liturgias. La liturgia es el orden del servicio, es por qué hacemos esto, por qué no hacemos lo otro. Algunas tienen diferente tipo de doctrina, es decir, enseñan diferentes cosas y en algunos ocasiones ni siquiera son bíblicas, pero eso es lo que enseñan y no voy a entrar en materia al respecto ni hablar más al respecto. Pero estas iglesias se caracterizan por gobernarse de una manera diferente. Nuestra iglesia, hermanos, quiere ser diferente a las iglesias de la comunidad, y no porque seamos mejores. Fíjense bien, nosotros no somos mejores que nadie. Dios no hace acepción de personas. Pero con esto, como digo, no estoy diciendo que nosotros somos mejores que las demás, sino solamente voy a hacérselo breve y a decírselo así. Nuestra iglesia tiene el propósito de predicar a Cristo, a este crucificado, a este resucitado y a este glorificado, quien es el único medio para la salvación, es el único que puede perdonar mis pecados, el único que ha preparado una morada, dice el Evangelio de Juan, para que donde Él está nosotros un día estemos, si es que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. En eso se caracteriza nuestra iglesia de las demás. En nuestra iglesia la máxima autoridad es la palabra, exacto, Cristo, la palabra, el Logos, Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios. Y es debido a que la autoridad es la palabra de Dios que nosotros como iglesia buscamos que todo lo que aquí practicamos, todo lo que aquí se canta, todo lo que aquí se predica, y sea quien sea que predique, nosotros nos preocupamos porque todo lo que se haga esté conforme a la Escritura, incluida la manera en la que la iglesia se gobierna, en la que la iglesia se manda. Fíjese, hermanos, para mí es un día de mucho gozo. Nosotros empezamos esta iglesia hace 4 años aproximadamente, en un cuartito, con la familia Urrea, con nuestro hermano Frank y Nimia Navarrete, que ustedes no los conocen obviamente, quizás lo conocen, gloria a Dios, o algunos sé que lo conocen, y con nuestro hermano Juan Carlos. Nuestro hermano Juan Carlos quería venir hoy, después de un año, hoy cumple un año de no asistir a la iglesia, después del trasplante de pulmón y toda la cuestión. Y justo hoy que iba a venir, algo le pasó en el ojo, entonces le dije, hermano, quédese, no vaya a llegar, por su salud. Pero nosotros empezamos en un cuarto, luego de nosotros 8, por lo menos 10 personas, llegaban 10 personas más.
Ahí estaba mi hermano Carlos y mi hermana Roxana Ramírez ese día que nosotros iniciamos. Nosotros empezamos de una manera como empiezan todas las iglesias, en grupo familiar y con pocas personas. Pero le voy a decir algo, nuestro propósito siempre fue con 8 personas, 10 personas, 15 personas. El propósito de mi corazón y el propósito de toda iglesia debería de ser glorificar a Dios por medio de todo lo que ella haga. Y también ese fue nuestro primer goal, nuestra primera meta. Y la otra meta que teníamos era que personas por medio de esta obra pudiesen conocer el evangelio que los puede salvar. Y aprovecho para anunciar, y le pedí permiso también a mi hermano. Nuestro hermano Marlon se arrepintió de sus pecados el domingo anterior y puso su fe en Cristo. Démosle un aplauso al Señor. Por ese propósito es que nosotros plantamos esta iglesia. Con eso en mente. Yo no sabía quiénes, no sabía cómo. Nunca me imaginé que íbamos a estarnos congregando aquí. Nunca me imaginé que íbamos a tener 60 sillas al frente y que no iban a ser suficientes. Pero es Dios quien gobierna su iglesia, quien edifica su iglesia. Y es por eso, hermanos, que este día es un día muy especial para mí. Veo la gracia de Dios sobre nosotros, veo la salvación de Dios sobre la vida de muchos de nosotros, y veo también la manera en la que Dios nos está dando diáconos y Dios está dando ancianos para la iglesia. Y yo quiero que nos vayamos a Hechos, capítulo 14, versículos del 22 al 23. Y durante este primer viaje misionero, Pablo y Bernabé fueron hasta la ciudad de Iconio, una ciudad multicultural. Hechos, capítulo 14, versículos 22 al 23. Y Pablo y Bernabé fueron a esta ciudad, a Iconio, en una ciudad multicultural, llena de griegos, judíos y romanos. Y Pablo, luego de predicar el evangelio, de sanar a un hombre cojo de nacimiento y de ser apedreado, si usted quiere leer todo el contexto del capítulo, a Pablo lo apedrearon casi hasta la muerte, dice la escritura. Pablo se levantó, ¿verdad? Y luego siguió su camino hasta la ciudad de Derbe, donde continuaron anunciando el evangelio e hicieron muchos discípulos. Al terminar su trabajo, regresaron por el mismo camino hacia Listra, Iconio y Antioquía, y luego de pasar por diferentes iglesias, por todas estas iglesias que usted puede irse al libro de Hechos, y usted va a ver que el libro de Hechos se le narra cómo las iglesias iniciaron. Pero hay algo importante que usted tiene que observar en estos 2 versículos, y la cosa que Pablo y Bernabé hicieron fue... ¿Qué hicieron en esos 2 versículos? ¿Está conmigo en Hechos capítulo 14, versículos 22 y 23? Fíjese lo que dicen esos 2 versículos. Leamos esos 2 versículos. Ya le di un poco del contexto. Usted puede leer todo el capítulo al llegar a casa. Pero mire lo que dice el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es decir, se regresaron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, les dijo Pablo. Y constituyeron, ¿qué dice? Ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué establecieron? Directivas, un solo patrón, porque hay iglesias que tienen patrones, no pastores. Y es que en nuestros días la mayoría de iglesias se caracteriza por tener un llanero solitario. ¿Quiénes se acuerdan del llanero solitario? Un solo pastor. Iglesias en las cuales el pastor tiene la última palabra, el pastor es el único que toma las decisiones, el pastor es el único que se para en el púlpito, el pastor es el único que pastorea, y el pastor es el único que dice lo que se hace, lo que no se hace, porque es así como se nos ha enseñado, no es culpa nuestra. Así se nos enseñó en Sudamérica, en el Caribe, en Norteamérica, en Centroamérica. Esa es la manera en la que nosotros aprendimos. Venimos todos nosotros de iglesias en la que el pastor es la cabeza y todos los demás se someten a esa cabeza.
Y en muchos de los casos estos pastores son capataces, líderes dictadores y soberbios, quienes dicen lo que se hace y lo que no se hace. Muchos toman, fíjese bien, muchos pastores toman esta actitud de arrogancia para cubrir sus propios pecados. Algunos toman esa actitud por temor a ser removidos. Porque también hay hermanos dentro de la congregación que por cualquier cosa quieren quitar ¿a quién? Al pastor. Quitémoslo. Y eso tampoco está correcto, hermanos. Hay iglesias que ante la falta de personas preparadas, como nuestro hermano que está preparado para ejercer el cargo, pero hay iglesias que como no tienen personas suficientemente preparadas, empiezan a establecer comités y empiezan a establecer juntas directivas, quienes son las encargadas al final de tomar las decisiones dentro de la iglesia. Sin embargo, hermanos, la Biblia claramente dice quiénes deben gobernar la iglesia. Y por gobierno entendemos es un distrito, una jurisdicción o lugar donde una persona tiene cierta autoridad. La pregunta es, ¿debe un solo pastor o comités o juntas directivas gobernar una iglesia? En base a lo que acabamos de leer, ¿podríamos decir que eso se apega a lo que la Biblia enseña? ¿Es este el modelo bíblico? Fíjese que en la Biblia desde el Antiguo Testamento, Dios decidió y Él nos dio el ejemplo y nos dio un patrón para saber de qué manera la iglesia neotestamentaria debe liderar o gobernar la iglesia. Mire lo que dice segundo libro de Samuel capítulo 5 versículo 3, y creo que lo tiene en la pantalla. No sé, se desconectó algo. Bueno, dice segundo de Samuel capítulo 5 versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Pero dice en este contexto, dice que todos los ancianos vinieron delante del rey. Lo vemos también, por ejemplo, en Números capítulo 11 versículo 16, cuando por medio de los ancianos se representaba, o ellos representaban al pueblo en los asuntos espirituales. Y Números capítulo 11 versículo 16 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. La palabra anciano, hermano, que es usada en esta porción de la Escritura, es la misma palabra usada como anciano o para hacer referencia para un anciano que lidera o gobierna la iglesia. Es la misma palabra en el Nuevo Testamento. Y vemos nosotros en el Nuevo Testamento que esta palabra tiene una gran importancia, hermanos. Y antes a mí de continuar analizando esta palabra, porque quiero explicárselo bien, y si usted nunca ha escuchado una predicación de estas, yo quiero que usted preste atención, hermano, porque esto es importante que usted lo entienda. Esto es importante que usted lo entienda. Lo primero que quiero decir antes de empezar a analizar la palabra anciano, pastor, presbítero, lo que usted quiera, es decir que hay un solo Señor en la iglesia, y ese Señor se llama Jesucristo. Colosenses capítulo 1 versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué dice? La iglesia. Que Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Lo segundo que la Biblia enseña también es que la iglesia, con respecto a la iglesia es autónoma e independiente, libre de cualquier autoridad o control externo, sean individuos o sean organizaciones. Queridos hermanos, después de aquella reunión en casa de la familia Carrasco, quedó claro que ni las convenciones, ni los networks, ni otros pastores, ni otras iglesias tienen injerencia en los asuntos internos de una iglesia local. Y en tercer lugar, el gobierno de la iglesia
debe ser representado por un liderazgo espiritual, específicamente por ancianos y diáconos. Por eso la Biblia dice en Tito capítulo 1 versículo 5, por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué dice? Ancianos en cada ciudad, así como yo mandé. Bueno, entonces, ¿por qué la iglesia de donde yo provengo solo tenía un pastor? Interesante pregunta. ¿Es ese el modelo bíblico? Hermanos, la función de un anciano en el Nuevo Testamento se conoce por medio de 4 palabras sinónimas que, aunque cada una de ellas suenan diferente, las 4 se usan indistintamente en la Escritura. Pastor, obispo, presbítero y anciano es la misma cosa con diferente nombre. Yo soy un anciano, soy un presbítero y soy un pastor, porque es lo mismo. Usted está diciendo lo mismo. Todas ellas hacen referencia no solamente a la función de un pastor, sino también a la función de gobernar, enseñar, supervisar a las ovejas. Así como la función de los diáconos está bien clara en la Escritura, la cual es servir y ayudar a los ancianos en la edificación de la iglesia y ser parte de ella. De la misma manera los diáconos tienen la función de servir a los hermanos. Y aunque son funciones distintas, ambos han sido llamados a una cosa. Al igual que usted y yo, sus dones, funciones y ministerios son diferentes, pero el propósito de los dones de cada uno de nosotros es edificar el cuerpo de Cristo en la ciudad de Dumfries. Hermanos, ¿ustedes creen que yo solo puedo hacer todo esto? ¿Usted cree que yo puedo poner 70 sillas? Quitar la pantalla. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer solito todo esto? Se necesita de la ayuda de todos. Se necesita de la coordinación de todos, de la planificación de todos, para poder hacer y llevar a cabo la función que hace la iglesia. Por lo tanto, hermanos de la congregación, me gustaría, y también a mis hermanos por los cuales hemos orado esta mañana, me gustaría que esos roles que ustedes van a llevar a partir de hoy, los puedan llevar con mucho amor y con mucha humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero ese llamado no es solamente para mis hermanos, debería y es, según la Escritura, para todos los creyentes. Sin embargo, la Biblia describe a Jesús como el buen pastor que da ¿qué? ¿Qué? El príncipe de los pastores premiará eternamente a los buenos obreros. Y también juzgará a los malos obreros. Nuestro Señor y Rey de este mundo, el dueño de todas las cosas, incluido usted, así con los defectos que ya de la edad tenemos, así lo hizo el Señor. Pero así, siendo el dueño y el creador de todas las cosas, vino a este mundo como un cordero humilde y vino con un propósito: predicar el evangelio. Pero Cristo predicaba el evangelio por medio de ¿qué? ¿De qué? Del ejemplo, sirviendo. Cristo nos dejó un ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos. Vemos a este dueño de todas las cosas sirviendo a sus discípulos y estimando a los demás como superiores a él mismo. Y eso es lo que vemos en el ejemplo que narra Pablo en Filipenses capítulo 2. Hermanos, aún más debemos serlo aquellos que hoy estamos siendo llamados o apartados para un servicio dentro de la iglesia. Nuestra disposición, actitud, sometimiento voluntario a Dios y a los demás debe ser real en nuestra vida. Pero cuando hablamos del rol del anciano, que es diferente al rol del diácono, el rol del anciano es cuidar de las ovejas. Primera de Pedro capítulo 5 versículos
1 y 2. Si usted lo quiere buscar, búsquelo conmigo y también lo vamos a ver ahí en la Nueva Traducción Viviente en la pantalla. Pero vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Está conmigo, hermano? Dice la palabra del Señor en primera carta de Pedro capítulo 5 lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, dice Pedro, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice el versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo dice? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo. ¿Verdad que cuando su esposa le da algo solo por dárselo no se recibe igual que cuando se lo dan con todo el cariño del mundo? O viceversa. Y Pablo está diciendo, no hagan esto a la fuerza. No compre cosas a la fuerza. En el ejemplo que les estaba dando, Pablo estaba diciendo, hagan lo que vayan a hacer, y más aún si van a ejercer este rol de apacentar, y por apacentar entendemos dar pasto, alimento o pastorear a las ovejas. Si vamos a hacer eso, y si Dios nos ha llamado a eso, hagámoslo por amor y en amor. La iglesia, y si usted se fija, siempre que se utiliza la palabra ancianos o diáconos o pastores o maestros, siempre se utiliza en plural. No estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de varias personas. Y aunque las iglesias deben tener una pluralidad de ancianos, todos los ancianos muchas veces dentro de la iglesia local tienen diferentes roles. Algunos son buenos para la administración, que administren. Algunos son buenos para los números, bueno, que aprenda a sumar el hermano y a restar y que nos lleve ahí el control de las cosas. Hermano, cada uno de nosotros tiene diferentes roles. No todos en la iglesia o todos los ancianos dentro de la iglesia están encargados de la enseñanza los domingos. Siempre hay uno, el pastor que casi siempre es el que predica, pero los ancianos también ejercen esa tarea, y eso es lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ¿de qué dice? Del cuerpo de Cristo. El trabajo puede ser distribuido, hermanos. Los ancianos pueden enseñar los domingos. Los ancianos pueden orar por los hermanos, pueden visitar a los hermanos, salen a evangelizar o cumplen con la función de la evangelización aún dentro de la iglesia. Son hospitalarios, son compasivos. Pero todos los ancianos tienen la máxima responsabilidad de cuidar de la grey de Dios. El anciano debe proteger a las ovejas, entendiendo que le pertenecen a Dios y que Dios nos las ha encargado, y que vendrá un día en que nos pedirá cuentas de lo que nos dio. Y hace unos domingos atrás hablábamos de la mayordomía. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios le ha dado a usted, Dios le va a pedir cuentas. De sus hijos, de su vida de pecado, de sus finanzas, de su dinero, de sus posesiones. Dios le va a pedir cuenta a usted de todo lo que usted hizo con lo que Él le proveyó. Es por eso que aquel que está y desea ser anciano de una iglesia debe aprender que debe cuidar de ella, no por fuerza, sino porque estamos deseosos de servir a Dios. Hermanos, el trabajo pastoral es cansado, es extenuante. Muchas veces no hay un horario establecido. En muchas ocasiones uno deja de hacer cosas que no debería dejar de hacer.
por la iglesia. Por lo tanto, el anciano debe servir no con desánimo ni con pereza, sino con alegría, amor y gozo. Pero en nuestros días muchos pastores, lamentablemente, ven a los hermanos solamente como una fuente de ingresos. Ven a los hermanos como un beneficio personal. Ven a los hermanos como una mercancía. Ven a los hermanos como personas que le pueden ayudar a conseguir sus propios objetivos, no ministeriales, sino también personales. Y aunque, miren, es cierto que hay ovejas que son más difíciles que pastorear que otras. Hay ovejas que van llegando a cabrito. ¿Ok? Y la idea es de cabrito a oveja, no de oveja a cabrito. Todos nosotros tenemos diferentes emociones, pensamientos, sentimientos, deseos. Pero hay algo importante y algo que nos caracteriza a todos, es que todos los que estamos en Cristo hemos sido comprados con la sangre del Cordero perfecto, y que ese pastor, ese Cordero, un día nos pedirá a nosotros cuentas. Es por eso que la Biblia nos advierte en Mateo 18:6 lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se les hundiese en lo profundo del mar. Hermano, hay una gran responsabilidad cuando usted se para aquí. Una gran responsabilidad. Los pecados de los que nos paramos aquí se ven más rápido que de los que están aquí. Las publicaciones de los que estamos aquí se ven más rápido que de las que están aquí. Hermanos, es una verdad. Aunque todos somos pecadores, aquel que enseña de aquí tiene la capacidad de condenar a las personas con sus palabras o con la falsa enseñanza que da, o de traerlos a la luz admirable de Cristo. Hermanos, la inmoralidad sexual en las iglesias es un pecado increíblemente dañino. Los comentarios en las iglesias son increíblemente dañinos. Dividen. Porque el pecado es pecado y usted y yo somos pecadores. Es por eso, hermanos, que la función del anciano, además de cuidar de las ovejas, es también guiarles o gobernarles desde una perspectiva espiritual. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vayámonos a Hebreos. Hebreos está antes de Santiago. Espero que ya Santiago se lo haya aprendido después de las clases de los viernes. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Mire lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay pastores que utilizan este versículo solo con la primera parte: obedece a tu pastor, sujetate a tu pastor. No, hermanos, no solo es esa la implicación. Usted sujétese a su pastor porque él trata de velar por su alma, hombre. Porque si yo trato de velar por su alma, pero el hermano es más cabrito que ovejita, hace que la labor sea más difícil. Es por eso dice que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no nos es provechoso, hermanos. La labor del pastor es netamente espiritual.
aquellos vuestros pastores, como dice la Escritura, aquellos que gobiernan o que vamos a dar cuenta por ustedes, hermanos. Nuestra labor es la que hacía Cristo con sus discípulos. Y luego sus discípulos continuaron en todas las regiones, como hemos podido observar en el libro de Hechos. ¿Y cuál es esa función? La de predicar, la de guiar, la de enseñar al pueblo de Dios. Hermanos, la mayor preocupación mía es su vida espiritual. Yo sé que Dios le va a proveer de lo que usted necesite, pero la mayor preocupación es su vida espiritual. La mayor preocupación mía es su vida espiritual. A veces por eso les llamo, les texteo, a veces comparto algún versículo, alguna predicación, les recuerdo que asistan a la iglesia, oramos por ustedes para que la gracia y la corrección de Dios les acompañe cada día, hermanos. Pero lo hacemos porque les amamos. El trabajo de los ancianos muchas veces es también hacer el trabajo sucio. ¿Cuál es ese? El decir cosas o confrontar a algunos hermanos con actitudes, comportamientos, pecados. Pero no lo hacemos porque queremos mandarles o porque yo no peque, tampoco porque me sienta superior a ustedes, tampoco por molestarlos, sino porque les amamos. Por eso es que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermanos, la labor que nosotros hacemos con ustedes es la misma labor que hacemos en la casa con nuestros hijos. ¿Por qué cree que la Biblia dice el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia? ¿Por qué? Porque la implicación es que alguien que desea ser anciano sabe guiar, liderar, corregir, exhortar, animar, amonestar y redarguir a los que viven con él, pero también sabe amar a los que viven con él. ¿Cuántos nos sentimos amados por Cristo? Caballero, ¿se siente su esposa amada como usted se siente amado por Cristo? Esa es la implicación. Pues fíjate que ayer dormimos separados. Nos enojamos y yo me fui para el cuarto de abajo y ella se quedó en el cuarto de arriba. Y pues ya ve, a veces así pasa. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a lidiar un conflicto cuando pase un conflicto en la iglesia? ¿Ya no le va a volver a hablar al hermano? Y no estoy hablando de relaciones que a veces se enfrían, no estoy hablando de eso, estoy hablando de situaciones que pasan en la iglesia y pasan a la par y no se vuelven a ver. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Escritura. Hermano, yo les amo y yo deseo que les vaya bien. Si hay alguien que desea que sean prosperados, soy yo, hermano. Pero no de una prosperidad solamente material, sino de la prosperidad que Juan, el apóstol Juan en la tercera carta, en el versículo 2 del capítulo 1, quería que su colaborador Gayo recibiera de parte del Señor. Y Juan le dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y también que tengas salud, así como ¿qué? Como prospera tu alma, tu relación con el Señor, el alimento espiritual. Hermano, ¿hace cuánto usted no se congrega regularmente? Yo vine el domingo anterior. Pero ¿hace cuánto nosotros a veces estamos en la iglesia, pero no estamos en la iglesia? Y nos hablan y hablan, y nos hablan nuestros hijos, y nos habla el esposo, y nos habla el esposo. Nosotros estamos desconectados, porque nuestra mente está en otro lado, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en otro lado. Hermano, debemos pensar que lo más importante, el rol más importante de nosotros es ayudarles a ustedes a que prospere también su alma. Si quieres sectas de la prosperidad, hay varias. Y ahí el único que va a prosperar va a ser el pastor. Ahí el único que va a prosperar va a ser el pastor. Esa es una realidad.
o usted va a prosperar porque su enfoque es ir a buscar una bendición material, nada más. Pero yo quiero que usted se siente aquí los días domingos. Yo quiero que usted los martes se siente delante de la pantalla a escuchar con la enseñanza. Yo quiero que usted vaya, su relación con Dios vaya mejorando día a día y que el fruto del Espíritu sea notorio en la vida suya, porque esa es la manera en la que yo sé que usted está creciendo en el conocimiento del Señor. Es la única manera. Por eso es que en el Evangelio de Juan el llamado de Jesús es a juzgar con justo juicio. Pero se mete al Facebook y el Facebook dice: no juzgues al otro porque peca diferente que tú, o que ti, o que vos. La Biblia dice que los árboles se juzgan por sus frutos. Y un árbol bueno da buenos frutos. Y un árbol malo da malos frutos. Por lo tanto, hermano, nosotros podemos observar, y nosotros más bien dicho queremos también, que la vida suya sea fortalecida, que su vida se parezca más a la de Cristo. Que en lugar de ser permisivos con el pecado y vivir con el pecado, empecemos a pelear con el pecado sin rendirnos, sabiendo que Dios nos ayudará, porque Dios está con nosotros. Pero eso no va a suceder si usted no se deja pastorear. Interesante. Otra de las labores de los ancianos dentro de la iglesia es que los ancianos tenemos la función de tomar decisiones dentro de la iglesia. En este versículo que vamos a ver en Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 2, nosotros encontramos a Pablo al inicio de la carta, al inicio más bien dicho de ese contexto, del contexto del pasaje, y el pasaje anterior y el posterior. Nosotros encontramos a Pablo y a Bernabé confrontando a los judaizantes. Y creo que esa palabra la hemos aprendido últimamente, ¿verdad? ¿Quiénes eran los judaizantes según el estudio de Gálatas? ¿Alguien se acuerda que quiera decirme quiénes eran los judaizantes? ¿Y qué enseñaban los judaizantes? Nadie, hermanos. ¿El qué? Estaban a favor de cumplir la ley y la fe. O sea, estaban diciéndole a los gentiles: no es necesaria solamente la fe, sino que también tenés que cumplir con la ley para poder alcanzar la salvación. Si no puedes cumplir la ley, decían los judíos, solo la fe en Cristo no te salva. Y la Escritura dice todo lo contrario. La Escritura dice que la fe es solamente por creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Creer que nosotros somos pecadores y que necesitamos de su gracia redentora. Hermanos, cuando Pablo y Bernabé ven este problema, ellos dicen lo siguiente: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, esa herejía los llevó a ellos a tener un conflicto. Entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, ¿a quiénes? A los apóstoles y a los ancianos. ¿Para qué? Para tratar ese problema. Tuvimos un conflicto porque ellos estaban enseñando una cosa a los creyentes que nosotros les predicamos a Cristo. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, vayamos donde los ancianos de la iglesia y donde los apóstoles. Son los ancianos los encargados de tomar decisiones dentro de la iglesia. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones de disputa entre dos hermanos. Decisiones de pecado dentro de la iglesia, o pecado que ha causado mal testimonio y que ha afectado la familia de los miembros. Diferencias doctrinales. Y cualquier decisión que vaya en beneficio de la iglesia. Pablo y Bernabé, hermanos, no buscaron resolver por sí mismos ni por su cuenta este problema como ellos hubiesen creído conveniente,
sino que vinieron a buscar a los ancianos de la iglesia, de la sabiduría que Dios les había dado a ellos por medio de la Escritura, para que les ayudaran a resolver el problema. ¿A quién busca usted? ¿Busca a una persona que le pueda dar un buen consejo? ¿Busca a una persona que le ayude a salir del problema? ¿O busca a alguien que le diga, no, yo también me divorcié porque yo no aguanté? Hermanos, ¿a quién buscamos nosotros para recibir ayuda? No, yo mejor tuve que cambiar mi dirección o tuve que hacer esto. Y empezamos a meternos en un problema, hermanos, por no buscar la guía de Dios. La Biblia dice, donde no hay dirección sabia, dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando una sola persona es la encargada de tomar las decisiones dentro de la iglesia, debemos tener mucho cuidado, porque a veces las decisiones van a ser tomadas para el propio beneficio de esa persona, o para satisfacer los beneficios o los deseos de algún otro hermano, y no en beneficio del evangelio. Las decisiones que los ancianos toman van guiadas por la Escritura, y usualmente van guiadas también de un periodo de oración y ayuno si es necesario. La función del anciano también es cuidar de los que estamos al frente. Cuidar de los que estamos al frente. Si uno se equivoca, hermanos, no hagamos leña del árbol caído. Ayudémosle. No estoy hablando de que vamos a quitar o que vamos a ensañarnos con alguien. No, hermanos, todos somos pecadores y todos vamos a necesitar gracia. Los ancianos tienen la misma autoridad dentro de la iglesia. La misma. Y sabe algo también que no permite que en las iglesias haya una pluralidad de ancianos. Hay algo que se llama en el ministerio celo pastoral. Y usted siempre está pensando que este va a predicar mejor que yo, entonces no lo pongo. Y ese hermano tiene un buen don, pero no va a predicar mejor que yo, mejor ahí que se siente. Hermano, vaya a limpiar los baños. Hermano, ¿por qué? Porque tenemos temor de esa cuestión que se llama celo. Ahora bien, el día en que yo me ponga a competir con mi hermano, o el día en que los que tocan aquí se pongan a competir entre ellos, hasta ahí llegó la iglesia. Porque eso va a producir un cisma, una grieta, un quiebre, una ruptura, una división. Y la única manera de que eso no suceda, sabiendo que somos personas tan pecadoras y pensamos de diferente manera y queremos hacer esto y queremos hacer lo otro y queremos decir o decimos esto y decimos lo otro sin pensar, tenemos que tener cuidado, y eso se logra solamente cuando nuestras vidas están siendo pulidas, shaping, como dicen los americanos, por la palabra del Señor, los días martes, los días miércoles, los días viernes, los días domingos, por medio de su relación diaria y la lectura bíblica en su casa, hermano, de su devocional. No podemos evitar los pecados porque somos pecadores, pero sí podemos ver nuestro pecado a la luz de la Escritura, porque cuando ya la soberbia se apodera de nosotros y el orgullo se apodera de nosotros, nos volvemos ciegos y pensamos que estamos haciendo lo correcto y que estamos glorificando a Dios con lo que estamos haciendo, pero no es así. Y esas, entre algunas cosas que podría decir de las responsabilidades del anciano. Mientras que para los diáconos, vayamos a Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4, ya para ir aterrizando. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Hechos 6, Hechos 6, del 1 al 4. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aunque los roles son básicamente similares y los requisitos son bastante similares, varían también bastante en algunos aspectos. Y si usted quiere saber más, váyase a 1 Timoteo cuando llegue a casa y lea el capítulo 3. La función principal de los diáconos es servir a los ancianos y a la congregación. ¿En qué? En lo que la congregación necesite. Claro, no estamos hablando de que van a andar en todos los ministerios, no estamos hablando de eso. ¿Ok? No estamos hablando de eso. Pero en esta porción de la Escritura observamos que el número de creyentes que pasaba, dice, crecía. Y eso está pasando aquí. Eso está pasando aquí, hermanos. Son necesarios los diáconos en la iglesia. Entonces habían viudas griegas que quizás se quedaban con hambre porque no les alcanzaban a dar. Entonces los apóstoles reconocieron la necesidad de ayuda. Uno reconoce que necesita ayuda. No lo podemos hacer todo nosotros solos. Entonces esto llevó a los discípulos a pensar, bueno, tenemos que tomar personas de la congregación que sean llenas del Espíritu, aptas para servir, para que nos ayuden a nosotros, a que nosotros podamos dedicarnos solo a la predicación de la palabra. Y yo no estoy diciendo que quiero dedicarme solo a eso, eso sería lo ideal. Pero yo sirvo en lo que a mí se me diga, que yo voy y lo hago, hermano. Pero el punto es que los hermanos que están en el ministerio de diáconos se caracterizan por ser hermanos llenos del Espíritu. Me gusta porque sirven, porque colaboran, porque están. Estos hermanos son los encargados de atender y servir a estas viudas, si vamos al contexto bíblico, mientras que los ancianos se encargarían de la palabra. Pero hay una característica que todos debemos tener a la hora de servir, y es que debemos hacerlo con amor, con gozo, con gracia, de buena gana, sometiéndonos voluntariamente a Dios. Y aunque en algunas iglesias los diáconos enseñan, no es un requisito que los diáconos enseñen. Si tiene el don es otra cosa, pero bíblicamente hablando, los aptos para enseñar en la mayoría de casos son los ancianos, pero hay diáconos que lo hacen. Y el hermano ha estado también enseñando los viernes hace algunos años atrás. El hermano ha pasado por un montón de procesos ahí, hermano, ha estado aquí, ha estado allá, y sigue sirviendo el hermano. Pero una de las cosas que yo vi en él es que él reconoce, no, a mí no me ponga a enseñar, eso no es para mí. Dios está afirmando en su vida algo. Cada uno de nosotros debe reconocer los dones que Dios nos ha dado y no sentirnos celosos porque a otro le dio 2 o le dio 3. Aquí hay hermanos que tocan 2 o 3 instrumentos. Y yo canto y tampoco lo hago bien. Yo solo eso puedo hacer, solo cantar y no canto bien. Pero esa es la gracia de Dios sobre la vida de ellos. Y los padres que fueron diligentes y los pusieron a practicar. Por lo tanto, hermanos, sirvamos al Señor con amor, sirvamos al Señor con gracia, sirvamos al Señor con todo el deseo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, pero hagámoslo no como para los hombres, sino para el príncipe de los pastores. Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo y solo a Cristo servís. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.
vamos a cantar para terminar. Digamos al Señor: fuerte soy, solo en mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Señor, cuán agradecidos estamos, porque tú eres la roca de nuestra salvación, la roca sobre la cual esta iglesia ha sido edificada, la roca, Señor, sobre la cual nuestras vidas están siendo edificadas. Oh Señor, si algún hermano que está en esta hora está lleno de delitos y pecados, Señor, al igual que muchos de nosotros estábamos, y muchos de nosotros también quizás estamos aún llenos de pecado, Señor, que tu gracia, que tu amor nos alcance en esta mañana. Así como alcanzó a mi hermano Marlon, a mi hermana Lorena, Señor, que de verdad nosotros podamos tener la seguridad de nuestra salvación, que podamos recordar que el mayor problema de la humanidad es el pecado, pero que la solución al pecado se llama Cristo, y Cristo muestra de su gracia todos los días. Señor, gracias te doy por este servicio de hoy. Bendice, Señor, a cada familia que se hizo presente hoy, a cada persona nueva que vino por primera vez. Señor, gracias te doy por el tiempo que se tomaron para visitarnos. Gracias te doy, Señor, por mi hermano Gracián, por mi hermano Alfredo, así como por todos los ministerios. Gracias te doy por el compañerismo. Gracias te doy por los hermanos que sirven en ese ministerio, por los hermanos que sirven en la alabanza, por los hermanos que sirven en el Children Ministry, en el sonido, en el setup, Señor, en la mañana, muy temprano. Señor, gracias te doy por ellos, porque los ancianos solo somos administradores de algo que a ti te pertenece, y esa es la iglesia. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos. No se vaya, aproveche para conversar, para